de cerca. Credibilidad y experiencia, responsabilidad periodística, economía, política, medio ambiente, cultura, valores y mucho más. Con el periodista Gilson Rodríguez. A partir de este momento, infórmese y participe. Bienvenidos. Buenos días, ¿cómo están, estimados amigos? Es un placer que nos acompañe un poco antes de la hora habitual en el programa de Acerca, pero bueno, estamos acá para poder conversar con todos ustedes. Les invito a que puedan conectarse a través de los diferentes medios de comunicación que toman la señal de ITV y la colocan tanto en el país como en Estados Unidos, pero también queremos agradecer a los que nos ven a través de redes sociales. Hoy una herramienta fundamental y que define muchas cosas, las redes sociales, Facebook por ejemplo, en Twitter, ¿verdad? En YouTube, en el canal en línea que es itv.com, como periódico. Así que bienvenidos a todos esta mañana en el programa de Acerca. Me acompaña el diputado no partidario Leonardo Bonilla para que nos comente un poco cómo va todo este proceso de recolección de firmas para apoyar la moción de que se modifique el número de diputados en la Asamblea Legislativa de 84 a 60. Hemos visto alguna población en varios puntos donde han aperturado las firmas, llegando a firmar, y otros han preguntado, bueno, ¿y por qué no tenemos en La Unión? ¿Por qué no tenemos en Santa Ana, en Chalatenango, en La Libertad? Pero bueno, todos esos puntos hoy los miramos con Leonardo Bonilla, diputado no partidario, que hoy está con nosotros en la mañana de este miércoles. Leonardo, buenos días. Buenos días, Gilson, un gusto acompañarte. Bueno, y también un saludo a toda la audiencia que siempre está pendiente de esta entrevista, que llega a muchos lados del país realmente, y particularmente a la diáspora salvadoreña, con quienes acabo de estar reunido, así es que un caluroso saludo. De hecho, acabas de estar por Washington, ¿cierto? Sí, en Washington. ¿Cómo te fue? Pues bien, realmente créeme que el recibimiento que tengo de la comunidad en el exterior, en Washington particularmente, es muy bueno. Siento el cariño de la población y eso me compromete a seguir trabajando en la misma ruta. Creo que el salvadoreño está identificado con el trabajo que estamos haciendo porque va en un mismo sentir. Así es que agradecido con la comunidad en Washington, que me ha recibido con los brazos abiertos. Me entregaron un reconocimiento también. Fui parte de la juramentación del Comité Cívico Cultural Salvadoreño. Acaba de asumir una nueva directiva y pues fui invitado también ahí en el consulado a este evento. ¿Sigue la comunidad salvadoreña en el exterior, Leonardo, siendo fundamental para este país? No, en definitiva, en algún momento la comunidad salvadoreña ha sido fundamental por el tema económico y eso ha sido tradicional. El salvadoreño en el exterior es valorado por el aporte que hace en remesas y eso ha sido durante décadas. Y se ha valorado y se ha llamado a la comunidad en el exterior a apoyar los proyectos acá en El Salvador, pero mientras ellos están allá y mientras están mandando. Una vez el salvadoreño es deportado, pues acá no tiene mayores garantías. Ahora, políticamente, el salvadoreño en el exterior está tomando mayor incidencia. El tema de las redes sociales, como tú lo decías, sí, creo que de alguna manera facilita que la información de lo que sucede acá en nuestro país llegue hasta el exterior, llegue hasta los países más lejanos donde hay un salvadoreño, y eso lleva a que el nivel de información que se tiene le permita tomar decisiones a los salvadoreños ya en temas trascendentales para el país. Así es que siguen siendo trascendentales y hoy más trascendentales en el pasado. Bueno, Leo, entremos en materia. ¿Cómo va el tema de la recolección de firmas para el soporte? Porque la moción, la propuesta ya se presentó en la Asamblea, pero obviamente se requiere, alguien decía, bueno, y si ya la presentó, ¿para qué la firma? Vea, esto lo decía un diputado de Ghana. ¿No les ha caído muy en gracia tu propuesta a muchos, Leo, de disminuir el número de diputados en la Asamblea? Bueno, lo hemos palpado, lo hemos visto en la entrevista, por ejemplo, que ITV Noticias ha hecho a algunos funcionarios públicos en la Asamblea o dirigentes de partidos políticos, como que no les ha caído muy en gracia esto. Bueno, decirte que si no les ha caído en gracia, a quien no le ha caído en gracia, que piensen que esta no es una propuesta mía, que este es un clamor de la misma población, que realmente no lo vean desde mi expresión. Vean la expresión social, vean las redes sociales, vean la gente firmando en la calle. Yo he retomado ese clamor popular como lo deberíamos de hacer cualquier funcionario.
Así es que si en algún momento les parece de mal gusto, piensen de dónde viene realmente esta propuesta, quiénes la están motivando, quiénes la están apoyando, porque yo no tengo un grupo de apoyo que me esté pagando por hacer esto, es el clamor popular. Esto lo han viralizado las mismas personas que están descontentas. Esto ha circulado por la misma presión social. No soy yo quien está pagando pautas para que este tema sea un tema de alboroto. Entonces yo le diría a quienes se ven amenazados con esta propuesta, que al final de cuentas requiere de la voluntad de 43 diputados, que pues no es una propuesta mía. Y si esto no tiene pies ni cabeza, pues que lo veamos de forma legal en la comisión. Por otra parte, el tema de las firmas, decía un diputado, el diputado Sabla, a quien le tengo mucho respeto y mucho aprecio, por supuesto, pero él daba su punto de vista sobre las firmas. De hecho, él firmó la propuesta, el diputado Sabla firmó la propuesta. Lo que me dijo él, que no estaba de acuerdo en las firmas, que él consideraba que eso pues no era necesario, y tiene razón. Si es que no es necesario recoger firmas para que se elimine un número de diputados, porque podemos recoger 2 millones de firmas, les digo con honestidad a mis amigos salvadoreños, mis hermanos salvadoreños, pero si con 2 millones de firmas en la Asamblea, 43 votos no hay para aprobar esta propuesta, pues no se reduce el número de diputados. ¿Pero por qué estamos recogiendo firmas? Bueno, es una forma de darle mayor legitimidad a esta petición de la ciudadanía. Digo mayor legitimidad porque el solo hecho de yo ser diputado, la Constitución pues ya me confiere la iniciativa de ley. No necesito 2, 3, 4 ni 5 firmas de diputados, solo yo lo puedo presentar, a menos que sea una reforma constitucional. Pero esta no es una reforma constitucional. Y el hecho de que yo sea diputado está diciéndole a la Asamblea Legislativa que al haber sido electo con una cantidad de votos determinada, tengo la legitimidad para llevar aquellas propuestas que yo en la campaña ofrecí. Bueno, pero es que además, Leonardo, por sí solo la clase política no va a cambiar. Yo lo decía ayer en el programa de cerca, que se ha requerido la presión de la población para que se vayan dando cambios importantes dentro del estamento político del país. Pero aún así de repente miramos algunos comportamientos que como que no han entendido o no han captado el mensaje y el comportamiento y las ganas que la gente tiene de que cambien. Entonces, por sí mismo yo creo que esta propuesta no va a pasar en la Asamblea. Bueno, esperamos que te equivoques, que esta propuesta después de la presión social logre pasar. Me refiero a que si no hacen esta presión social, si no hay una presión, por ejemplo, a través de las firmas, okay, los partidos en sí mismos, ¿verdad?, no van a llegar y miren, muchachos, vamos a disminuirnos el número de diputados de 84 a 60, pues porque la población está pagando demasiado, porque generamos demasiado costo al país. Es decir, por sí mismas no lo van a hacer. Esta es una propuesta que se está presentando y no es la primera vez. Ya existen propuestas en el mismo sentido. O sea, yo no me estoy inventando la rueda. El PDC en el 2011 ya presentó una propuesta en el mismo sentido de reducir la cantidad de diputados a 60. Y en ese momento no generó el revuelo que generó ahora. En el 2017 el mismo vicepresidente, ahora vicepresidente, el doctor Félix Ulloa, presentó una propuesta para reducir de 84 a 50. En ese entonces el doctor Ulloa, bueno, y a la fecha todavía no tiene iniciativa de ley. Eso quiere decir que debió ser acompañado por diputados que tenían iniciativa de ley, y en efecto fue acompañado por diputados de Arena, PDC y PCN. Es decir, las fracciones de Arena, PDC y PCN le dieron la firma a una propuesta del doctor Félix Ulloa de reducir de 84 a 50 diputados, pero no estaban dispuestos a apoyarla. Eso es populismo. Apoyar algo que sabes que la gente quiere escuchar, porque la gente quiere que se reduzca el número de diputados, tomarte la foto diciendo que van a analizar el tema y después sabes que no la van a meter ni siquiera a la comisión. Y hasta la fecha, ninguna de las propuestas anteriores ha bajado al pleno. No se ha debatido. Han habido 2 propuestas en el mismo sentido y no se han debatido en el pleno. Entonces, en ese momento, ¿por qué no generaron el revuelo que generan ahora? Es que yo la estoy presentando justamente en un momento en el que el descontento con el político, particularmente con la figura del diputado, es tan grande que la gente está pidiendo que no se le pague a los diputados, que sea uno por departamento, que no tengan ni privilegios, o sea, el descontento es tal que el momento en el que la presento podría hacer pensar que es una propuesta populista. Sin embargo, hemos
hasta el cansancio explicado los argumentos técnicos de la propuesta, que de hecho no me he limitado a crear un documento y presentarlo. Eso ya pasó la semana pasada. Eso ya sucedió, ya lo presenté. Pero yo no me quiero limitar a presentarlo porque sé lo que puede suceder y que se archive. También estoy recogiendo un número de firmas, también hemos hecho un estudio técnico, también lo hemos alojado en las redes sociales, en mi página web. Pueden descargar en leonardobonilla.com no solo el formulario para firmar. Yo no me quiero limitar de forma responsable a decirle a la gente, usted quiere que se reduzca el número de diputados, baje el formulario y fírmelo. No, también lea la propuesta, porque usted tiene que tener su criterio propio y decir si le parecen los fundamentos correctos o si es una propuesta que no tiene patas ni cola y que es una propuesta populista y no la firma. También he alojado la propuesta en la página web. Así es que creo que este tema lo he tomado con responsabilidad y yo le he dicho también, esta no es mi agenda. Ahora, si me preguntan en los medios de comunicación por este tema, es porque la gente está preguntando por este tema y por eso me invitan a hablar de este tema. Pero esa no es mi agenda, esa es cuestión que hace un mes surgió en una entrevista y pues de aquí para este tiempo hemos presentado la propuesta y la hemos explicado. Pero mi agenda lleva un montón de temas que tienen mucha más relevancia, quizás, que la población le dé más relevancia a esto que, por ejemplo, a otros temas que yo he propuesto. Eso es por el cansancio, pero esta, quiero decirte, Gilson, no es particularmente mi agenda. Quiero presentar una nota, Leonardo, que hemos preparado y que tiene que ver con la reacción de los diferentes partidos, porque también te voy a preguntar de eso, cómo han reaccionado, digamos, más allá de lo que te puede externar el diputado Francis Zabala, que yo le tengo mucho respeto, un diputado de Ghana, que ciertamente es de los diputados más activos dentro de la Asamblea Legislativa, y hay otros más, pero más allá de lo que él haya considerado, hay reacción de los diferentes partidos respecto a la disminución del número de diputados en la Asamblea. Y vamos a preguntarle también a Leonardo cuál es el argumento técnico, porque digamos, aquí es muy importante lo que decía Leonardo en cuanto a que si es o no una propuesta populista. Bueno, pero igual si lo es, si esta propuesta populista, ¿verdad?, entre comillas, tiende a mejorar la condición del país en temas, por ejemplo, de mayor o menor erogación de dinero, bueno, hay que mirarlas, pues. Pero ¿cómo lo ven los partidos políticos esta propuesta? Veamos. Porque para mí podría ser el primer paso de una discusión a fondo sobre la reingeniería tan necesaria que necesita la Asamblea Legislativa y quizás muchas unidades del sistema público del país. Yo creo que es necesario revisar tanto la parte cualitativa como también la parte cuantitativa. De acuerdo a la propuesta, se debe reformar también el artículo 10 del Código. Además, el Tribunal Supremo Electoral debe establecer límites por regiones, en donde exista una representación de aproximadamente 7 diputados y no más de 16. Creo que es una pieza importante porque la ciudadanía ha estado pidiendo la reducción del número de diputados. La propuesta es reformar el artículo 13 del Código Electoral para que tengamos 60 diputados y se eliminaría prácticamente la famosa plancha nacional, que ya tenía una sentencia de la sala como inconstitucional y luego pues se absorbió. Por lo tanto es como retomar lo que ya antes se hacía, que era una cantidad de diputados que oscilaban los 60 diputados, y en esta ocasión pues es hacer esa reforma, y con esto nos estaríamos ahorrando en 3 años alrededor de $14 millones en bonificaciones, salarios, prestaciones, entre otros. Mientras el diputado Rodolfo Parker dice que su partido intentó hacer reformas hace años, pero no lograron un consenso. Mire, de hecho, el Partido Demócrata Cristiano presentó esa misma iniciativa años atrás, es decir, ese expediente ya existe. De tal manera de que, por eso pues que en la democracia cristiana no tenemos ningún problema en apoyar, en impulsar. La primera iniciativa sobre el particular fue presentada por el Partido Demócrata Cristiano. Que esto todos los partidos tenemos que ser viables con la realidad que vive el país. Pero yo quiero decir una cosa, son reformas constitucionales y reforma al código electoral. La reforma constitucional establece que la Constitución dice que son 84 diputados, pues hay que reformarlos, si son 60, son 14, son 15, lo que quiera, pero hay que reformarlo primero, el cuerpo de ley que establece cómo se conforma un primer órgano de Estado como es la Asamblea Legislativa. Esta no es una propuesta populista, va apegado en 3 puntos. 1. Económico para reorientar los ahorros a proyectos que necesita la población. Número 2.
técnica apegada a la resolución de inconstitucionalidad de diputados de la plancha nacional y, por último, mayor representatividad social, expresó por su parte el diputado Osiris Luna del partido Gana. Por su parte, el diputado no partidario inició el 27 de febrero a recolectar firmas de la ciudadanía para acompañar la iniciativa. Incluso, Bonilla habilitó una plataforma para poder descargar el formulario y ser parte de este clamor. Con imágenes de Francisco Granados, informó para ITV Noticias, Claudia Martínez. Bueno, esa es la reacción de los diputados. Digamos, hay algunos así como un poco timoratos, ¿verdad? Considerando que sí, que no, ¿verdad? Que puede ser esta una propuesta populista. ¿Cuál ha sido la reacción? Esta es la parte pública. ¿Cuál es la reacción privada dentro de la Asamblea, Leonardo? Bueno, creo que dentro de la Asamblea la reacción es diferente, un poco más a la broma, ¿verdad? Nos querés bajar el número de diputados, me dicen algunos colegas, pero no hay alguna reacción directa. Oficial, digamos. Oficial. Creo que hasta que este tema no se conozca en la comisión no vamos a tener el argumento particular de cada uno de los diputados. Por ahora simplemente se ha limitado a los comentarios. Yo lamento que a estas alturas diputados que tienen más de un periodo de estar en la Asamblea Legislativa estén diciendo de que la Constitución dice que tiene 84 diputados. Y no estoy hablando de un diputado, estoy hablando de, ya escuché a 2, 3 diputados que dicen que esto debe ser una reforma constitucional y eso es absolutamente falso. Creo que un diputado que ya tiene más de un periodo de estar en la Asamblea Legislativa ya algo debería de haber aprendido. Pues no estamos esperando que todos los diputados sean conocedores del derecho. Ahí hay doctores, ingenieros, hay de todas las profesiones y la Constitución no limita a que sea un abogado necesariamente el que sea diputado, pero también algún conocimiento mínimo tenemos que tener. También para eso se tienen asesores. Y que un diputado venga a decir que esto requiere de reforma constitucional o que la Constitución dice que son 84 diputados, creo que es triste, porque demuestra que tenemos diputados que no conocen realmente lo que están haciendo. La reforma que estamos planteando es el artículo 13 del Código Electoral, en donde se establecen que son 84 diputados y no la Constitución. Es más, les voy a decir, primero, porque hay muchas preguntas sobre por qué 60 diputados y si es un número al azar. Populismo sería decir que 14 diputados, como la gente lo exige, pues la gente quisiera que no hubieran muchos diputados, pero ¿por qué la gente que no quiere que hayan muchos diputados? Porque están descontentos y al final dicen 14 por decir un número, pero la gente quizás no quisiera que ni siquiera hubiera asamblea legislativa. Ahora, si los diputados realmente representaran los intereses de la población, sería irrelevante mi propuesta de reducir el número de diputados y creo que hasta la población arremetiera en mi contra por querer detractar contra sus representantes que también plantean las necesidades del pueblo salvadoreño. El artículo 79 de la Constitución dice que la base del sistema electoral es la población, no es el territorio. No es un pedazo de tierra el que representamos, llamado Chalatenango, La Unión, Morazán. Es a la población, es a la cantidad de habitantes que hay en cada uno de esos territorios. Entonces, nos debemos a un número determinado de personas por cada uno de los diputados que debería de ser proporcional. Es decir, un diputado debe de representar a un número equitativo de población. Pero cuando hablamos sobre el número de 60 diputados, lo estamos haciendo porque la misma Constitución ya establece correlaciones particulares. Habla en el artículo, por ejemplo, 123, la mayoría de los miembros de la Asamblea serán suficientes para deliberar, dice. Para tomar resolución se requerirá de por lo menos el voto favorable de la mitad más uno de los diputados electos. Eso dice la Constitución. No habla del número. No habla de 43 votos, habla de la mitad más uno de los diputados electos. ¿Y cuántos diputados hay electos? Los que participan como candidatos según el Código Electoral y por circunscripción. En San Salvador son 24, en los demás departamentos son una cantidad diferente que conforman 84 porque lo dice el Código Electoral. Entonces dice, la Constitución dice la mitad más uno. Mira el 131, dice, artículo 131, ordinal 20, declarar con no menos, una de las facultades que tiene la Asamblea Legislativa, con no menos de los 2/3 de votos de los diputados electos, la incapacidad física o mental del presidente, por ejemplo. Es una facultad que tiene la Asamblea Legislativa, dice, declarar con no menos de los 2/3, dice 2/3.
No dice 56 votos, dice 2/3. Si son 60 diputados, 2/3 son 40 votos. El artículo 186, también para elecciones de segundo grado, habla de 2/3 partes del voto favorable de los diputados electos. El 147 dice, para la ratificación de todo tratado o pacto por el cual se someta a arbitraje cualquier cuestión relacionada con los límites de la República, será necesario el voto de las 3/4 partes, por lo menos, de los diputados electos. No te está diciendo 72 votos, 74 votos, te está diciendo de las 3/4 partes. Eso quiere decir que el número no lo determina la Constitución. La Constitución te establece las correlaciones. Si son 60 diputados, si son 84 diputados, va a cambiar, pero la Constitución no lo establece. Leonardo, ¿es representativo 60 diputados? Sí, esa es otra pregunta que se hace. Bueno, mi base es la Constitución y es la base para todos los diputados a la hora de legislar. No podés desatender los criterios constitucionales porque yo me comprometí cuando asumí a respetar la Constitución y siempre tengo ese cuidado. La Constitución habla de muchos aspectos en el tema de la participación política. La representatividad, del voto igualitario, la proporcionalidad. Y cuando hablamos de representatividad, ¿de qué estamos hablando? Y aquí le explico yo a mis hermanos salvadoreños por qué no puede ser un diputado por departamento o 2 diputados por departamento. Como les decía, el artículo 79 dice que la base del sistema electoral es la población. Entonces, si yo elijo a 2 diputados, siempre pongo el mismo ejemplo, por el departamento de La Unión, y La Unión es un departamento extensamente grande en territorio, pero tiene solo 100,000 habitantes, y elijo también 2 diputados por San Salvador, en donde hay 2 millones de habitantes, entonces, ¿cuál es la representatividad? La representatividad es que en La Unión cada diputado va a representar a 50,000 habitantes, porque hay 100,000 habitantes. Y en San Salvador la representatividad va a ser desproporcional, porque hay 2 millones de habitantes, entonces va a haber un diputado por cada 1 millón de habitantes. Eso es lo que no cuadra en la representatividad. ¿Por qué? Porque no nos debemos al territorio, no nos debemos a la unión. Se eligen diputados por departamentos, pero constitucionalmente respondemos a los intereses de la población. El artículo 125 lo dice, que los diputados representan al pueblo entero. Ahora, que sean electos por una circunscripción no dice que no representemos al pueblo entero. Entonces, por eso no podemos establecer un número de 2 diputados por departamento, 1 por departamento, sino un diputado por cada cierto número de habitantes. En el número de 60 diputados habrá una representación alrededor de 119,000 habitantes por cada uno de los diputados, según el censo 2007, que es el último que se hizo, por supuesto, y que a estas alturas pues ya hemos de haber crecido. ¿Cómo ha reaccionado la gente, Leonardo? ¿Cuántas firmas llevan más o menos? ¿Cuántos apoyos tiene esta propuesta? Bueno, la reacción ha sido extremadamente increíble. El primer día que recogimos firmas fue el día de la presentación de la propuesta en la Asamblea Legislativa, el miércoles de la semana pasada, si no me equivoco, y un día antes convocamos a medios de comunicación y también a la gente a firmar. Ni siquiera lo anunciamos con un mes para decirle a la gente. No hubo una campaña. No hubo una campaña para de las firmas. Dijimos que íbamos a recoger firmas, pero la fecha la dimos un día antes. Mañana presentamos la propuesta y recogemos firmas en el Palo de Hule. Mucha gente preguntaba, mire, ¿por qué solo un día? Mire a dónde es el Palo de Hule, mire, establezcan otros puntos de recolección, pero al final la gente terminó llegando sin saber a dónde quedaba el Palo de Hule. Averiguaron y firmaron alrededor de 1,000 personas ese día. 1,000 personas. O sea, sin una convocatoria masiva. Llegaron hasta el Palo de Hule. Llegaron hasta el Palo de Hule. Bueno, claro, no estaban las 1,000 personas reunidas en el mismo momento. Pero llegar hasta ahí es un poco complicado porque hoy ni siquiera parqueo hay. Y eso me dijeron varios. Yo tengo mensajes en la página de Facebook que dice, mira, iba para ahí, pero ya no pude firmar porque no encontré parqueo. Sí, y espero que sigan recogiendo firmas. La gente pensaba que ese era el único día. Y no alcanzaron, no sabían dónde quedaba, no había parqueo. Pero así firmaron 1,000 personas. Luego dejamos de recoger firmas porque establecimos el punto hasta este lunes en la Plaza Barrios, desde las 2 de la tarde, en la tarde porque es la parte más transitada, ¿verdad? Y desde las 2 de la tarde, otras 1,000 personas el lunes. En el Palo de Hule sí fue desde las 8 de la mañana, pero en la Plaza Barrios desde las 2 de la tarde, 1,000 personas.
Y ayer se mantuvo el mismo promedio, alrededor de 986 personas, solo por las tardes, y solo en un punto de recolección, que gradualmente iremos abriendo más en San Salvador y en los departamentos donde ya se está ofreciendo gente. Yo te iba a preguntar, ¿cómo está financiando esto, Leonardo? ¿O hay voluntariado? ¿Cómo la gente lo está haciendo? Porque esto es importante decirlo. Es decir, claro, esta es una propuesta que a lo mejor me van a linchar algunos diputados y ya me llamaron algunos ahí para preguntar cuál es mi posición. Bueno, mi posición es la posición de la gente, si es que yo estoy de este lado, yo no estoy al otro lado. Estamos iguales, del mismo Tengo lado. que hacerlo, pues, ¿verdad? Porque ya me cuestionaron porque la semana pasada también, no, hace 2 semanas, fue que estuvimos aquí en el programa, Leonardo, y hoy van a decir, bueno, ¿y por qué otra vez? ¿Verdad? ¿Por qué tanta publicidad al tema? Pues es que todo lo que tenga que ver con el mejoramiento de este país nos corresponde a todos. Así que le pregunta, ¿cómo estás pagando esto, Leonardo? Bueno, eso es importante. Esto no requiere mayor financiamiento. Créeme que la gente lo hace por voluntad propia. Tenemos un punto de recolección, pues porque nosotros tenemos las sillas, canopy y lo que se necesita. Pero hay personas que se han ofrecido a hacerlo en el interior del país, no tenemos que ir hasta allá. Y ellos pueden venir a dejar los formularios, en todo caso tendríamos que ir a recogerlos. Tienen que bajar el formulario y lo imprimen, organizarse en la comunidad, sí, ir con los vecinos a recoger la firma. Okay. Y importante, me permitís hacer un paréntesis, y ya que hablas del financiamiento, que no lo tenemos por supuesto, pero que no nos limita, decirle a quienes estén dispuestos a prestar sillas, mesas, canopy, sonido, o a llevar un refrigerio a los voluntarios, pues bienvenido sea, pueden comunicarse a nuestra fanpage y empezar a ser parte activa de este proceso. No requerimos por ahora de financiamiento, lo estamos haciendo los que estamos participando con fondos propios, ¿verdad? Que el pasaje, que el combustible, todo es con fondos propios. Ahora, yo quiero ser responsable, yo no tengo una agenda contra los partidos políticos, eso sí, quiero ser claro, quiero ser honesto. Pese al descontento que hay con los partidos políticos por parte de la población, yo sí creo que los partidos políticos son instituciones importantes para la democracia del país. Que se hayan mal administrado y que la gente condene, esa es otra cosa, pero como instituciones son importantes. Son los actores dentro de los partidos políticos los que tienen el repudio de la sociedad. Yo tampoco tengo una agenda contra diputados. Si esta propuesta me va a afectar a mí igual que a cualquier otro diputado, porque el cociente se vuelve más caro. Eso quiere decir que tengo que conseguir más votos para resultar electo. Y esta propuesta no afecta solo a los partidos políticos, claro, y beneficia a los no partidarios. Definitivamente que no. Pero eso sí, si yo voy a pensar en que esto me va a afectar, entonces no lo propongo. Pero a mí no me llevó la población para pensar en mis intereses antes que en los de la población. Así es que si yo no resulto electo en la otra, yo no me voy a morir por eso. O sea, pero no hay que aferrarse al poder. Pero si la gente lo está pidiendo, hay que hacerlo. Y yo también me veré igualmente afectado. Hay otro tema que le quiero poner en la agenda a Leonardo, y es el tema de el último anuncio que ha sido el Partido Arena, de disminuir algunos costos, que fue parte de la agenda política electoral también de los no partidarios. Sí. La disminución de los costos de operación en la Asamblea. Hoy Arena ha tomado esa bandera. No sé cómo tú lo estás viendo, Leonardo, pero bueno, venimos del corte, porque decía ayer un analista nuestro aquí, bueno, ¿y por qué no se hizo hace 30 años? ¿Por qué ahora? Nunca es tarde, pero hay muchas preguntas que responderse al respecto. Vamos a un corte, regresamos. De cerca, con el periodista Gilson Rodríguez. Bueno, ya como ustedes nuevamente, gracias por acompañarnos en el programa De Cerca. Para cerrar el tema de las firmas, Leonardo, entonces va todo bien. ¿Qué es lo que viene ahorita? ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que se prevé que pase en la Asamblea con respecto a la propuesta para la modificación del número de diputados en el Parlamento? Bueno, es importante también esa pregunta porque no debería demorar más de una semana en que esta propuesta pase a la comisión respectiva. Entenderé que será la Comisión de Asuntos Electorales. Puede que sea la otra semana, no veo yo, a menos que haya una gran carga de trabajo en esa comisión, lo cual no creo. Debería conocerse. A veces las pasan de un día para otro. Por eso, creeré yo que a más tardar la próxima semana ya en comisión estará el punto agendado. 1. Y 2. Si el tema tan complicado es, no creo que requiera más de 3 sesiones de la comisión para tomar un dictamen favorable o de archivo. Espero no sea el caso que se vaya al archivo, porque el tema nosotros lo hemos planteado de la mejor manera con un estudio técnico. Eso no quiere decir que yo esté pretendiendo que la propuesta se apruebe tal
y como yo la presento con puntos y comas, por supuesto que los diputados tienen todo el derecho de hacer observaciones, de hacer reformas, de hacer propuestas diferentes, de decir que no sean 84, que no sean 60, y a dar sus argumentos de por qué deben ser más, deben ser incluso hasta menos, de por qué las circunscripciones. Eso se puede discutir en la comisión, pero que sea de forma también responsable. Yo no estoy pretendiendo decir que aquí está la verdad absoluta y que se apruebe tal y como va. Pero no creo que requiera tampoco más de 3 sesiones de trabajo de la comisión. Eso quiere decir que si realmente existe la voluntad de aprobarla, estaremos a 1 o 2 meses máximo de que esto pueda ser una realidad, o que definitivamente se evidencie de que no tienen voluntad de apoyarse. Otro tema importante que hay que aclarar sobre esto es que la comisión es la que decide si el dictamen baja al pleno o no. Y son los diputados de la comisión quienes deciden eso. Eso quiere decir que puede que en la comisión no haya la voluntad de unos cuantos diputados en bajar un dictamen favorable, aunque tal vez en el pleno sí la haya. Entonces es un tema que hay que valorar. Depende de la comisión. Depende de la comisión. ¿Tú estás en la comisión? No soy parte de esa comisión, pero me puedo hacer presente. Lo que no tengo es, al no estar nombrado, no tengo voto en esa comisión, pero obviamente que me haré presente, pues, porque tengo que defender la propuesta que estoy presentando. Pero bueno, no quiero decir que no hay voluntad dentro de la Asamblea Legislativa, habrá que ver qué sucede. ¿Cómo podemos firmar desde Estados Unidos, dice la gente aquí? Muy bueno. Pueden firmar físicamente, si existe la posibilidad de que puedan mandar esos formularios. No tenemos prisa, creo que nos vamos a llevar un mes, si es posible hasta más, en la recolección de las firmas, porque este tema pues obviamente tiene que tener alguna discusión en la comisión, como lo hemos dicho. Si pueden firmar físicamente, llenar formularios con salvadoreños y hacerlos llegar a El Salvador, excelente. Si no, pues está la alternativa también de la firma digital en Exchange.org. En mi página leonardobonilla.com pueden encontrar el formulario físico y pueden encontrar también el link para firmar en Chain.org. Fabián Lima dice, señor diputado Bonilla, ¿cómo puedo ayudarle si vivo en Estados Unidos? Bueno, todos aportan, ya vimos cómo se pueden meter a la página web, en las redes sociales también hemos alojado el link y desde ahí pueden estar firmando la propuesta. ¿Podríamos tener diputados representando a la diáspora? Justamente, bueno, este fin de semana fui a Washington para hablar con un grupo de salvadoreños que quiere incidir en temas políticos, no necesariamente partidarios, sino incidir en la agenda de país. Y me dicen, bueno, ¿y cuál es la posibilidad de que los salvadoreños al final tengamos representantes? Digo, tengamos representantes porque yo soy un representante de la diáspora y lo digo con mucho orgullo, se los he expresado. Yo he sido representante de salvadoreños en Estados Unidos, particularmente en Colorado, pero lo que piden ellos es que haya un representante que viva en la diáspora, como hay en otros países. Creo que en México existe la posibilidad de que un ciudadano viva en el exterior y pueda postularse como candidato a diputado para representar a ese segmento de la población que vive en un país que no es el suyo. Así es que estaríamos estudiando la posibilidad de plantear una propuesta en ese sentido para que nuestros hermanos en el exterior tengan un representante mucho más directo. En Costa Rica hay 57 diputados para un país Correcto. que es 2 veces más grande que El Salvador. Territorialmente, pero en habitantes estamos viendo que yo pensaba que Costa Rica, por ser más grande, tenía más habitantes, pero según algunos datos estamos viendo que tienen quizás hasta menos población que nosotros. Somos un país densamente poblado. Pero el tema de la representatividad... Sin tomar en cuenta los 3 millones que están afuera, imagínate cómo estaríamos. Mira, me preguntabas del ahorro, pero no sé si hay otras preguntas ahí de los televidentes. Sí, vaya, no, mira, a eso voy ahorita. Que son precisamente 2 temas que tengo en la agenda para cerrar. Sé que tienes que ir temprano, Leonardo, pero 2 temas que pongo en la agenda para que los discutamos. Un tema es el tema del fuero constitucional de los diputados. Sí. Y de los funcionarios públicos, que tú tuviste posición también en campaña. Yo revuelco, aquí lo dijiste. Correcto. Y me imagino que lo mantenés. Por supuesto. Bueno, el tema del fuero, mira qué interesante, porque justamente acabamos de conocer un caso de un funcionario que tuvo que ser desaforado. Es un tema que también hay que estudiarlo. Yo sí soy responsable en ese sentido. Acordate, no todos lo sabemos, pero hay que estudiar cuáles son las implicaciones y qué es lo que dice el ordenamiento jurídico al respecto. Se le retiró el fuero al magistrado Escalante por haber sido acusado de agresión sexual en menor, agresión sexual agravada. Yo pienso que los funcionarios no es que no deban tener fuero. El problema es que, ¿qué es lo que entiende el ciudadano por fuero? Cuando tú hablas de fuero, es una palabra satánica que implica impunidad y un escudo para que un funcionario no pueda ser procesado. Y el fuero no debe de ser eso. Debe de existir el fuero. ¿En qué sentido?
Si a un funcionario le inventan una acusación porque saben que ese funcionario tiene una decisión importante que tomar, si es procesado como un ciudadano común, lo abstraen de sus labores, no toma esa decisión, luego los juzgados determinan o los tribunales determinan que no era culpable, pero la decisión ya se tomó. Pone el ejemplo de en la Asamblea Legislativa una elección importante y era el voto número 56 o el número 43 y sin ese funcionario no se tomaba esa decisión. Entonces alguien viene y con mala intención procesa a un funcionario. La intención del fuero es que eso no suceda. No es la intención del fuero proteger al funcionario solo porque es funcionario. Y ese análisis hay que hacerlo. Yo estoy trabajando en una propuesta en la que se pueda regular el fuero de manera que no se convierta en un escudo contra la corrupción. Entiendo que también hay otras propuestas de otros colegas diputados con los que vamos a trabajar juntos, esa propuesta que también ya tienen algo planteado. Hay una propuesta del FMLN, pero va muy directa en el sentido de eliminar el fuero o regular el fuero para temas de agresión sexual. Esto es coyuntural, como el magistrado salió acusado, pues ahora sale el FMLN a proponer que se retire el fuero solo en esos casos. Yo creo que debe ser que el fuero se elimine o se regule de una forma amplia para cualquier tema de delito común o por casos de corrupción. Así que ahí te dejo el tema del fuero, que en su momento pues vamos a hacer el planteamiento directo sobre la propuesta y también la vamos a alojar en las redes sociales. Bueno, el otro tema es el tema de el ahorro en la Asamblea Legislativa y en el estamento público del Estado. El Partido Arena salió hace 3 días haciendo un planteamiento y entre las consideraciones plantean que, por ejemplo, se dejen de comprar carros nuevos en la Asamblea o en el Estado, ¿verdad? Que no se compren camionetas, que no haya seguro médico para nadie en el gobierno ni en ninguna parte del Estado. Aquí va a haber una complicación porque hay entidades autónomas. Sí. ¿Cómo respetar la autonomía de las instituciones, por ejemplo? Por ley, ¿no? También se reforman las leyes. Entonces, pero el punto aquí, Leonardo, es que la propuesta vino de parte del Partido Arena, ¿verdad? Un partido cuestionado. Bueno, el mismo doctor Quijano, por ejemplo, tuvo camionetas blindadas en la alcaldía, etcétera. No, pero fue una propuesta tuya de campaña. Sí, es que son los temas que justamente son sensibles a la población. El tema de reducir la contratación de asesores también ya lo planteé, que no va en la reducción de diputados, sino que en reforma al reglamento interno de la Asamblea Legislativa. El tema del fuero, el tema de la austeridad y el tema de privilegios, son temas de campaña que estoy siguiendo comprometido con estos temas. Pero te digo esto, sobre la propuesta de Arena en el tema de austeridad, me quiero adelantar y ojalá me equivoque si soy mal pensado, pero creo que esto va orientado al tema que estoy planteando yo de la reducción de diputados. Se dice por ahí que mi argumento es el ahorro que va a haber al reducir el número de diputados. Y es cierto, va a haber un ahorro, pero mi motivación principal para plantear el tema de reducción de diputados no es el ahorro. Así que no se equivoquen, eso tal vez sí sería populista. Hay resolución de la Sala de lo Constitucional que eliminó la ex plancha nacional, pero no se eliminaron a esos 20 diputados que la constituían, sino que se distribuyeron esos diputados en los territorios, en las diferentes circunscripciones. Está mal tratado el tema de la representatividad con las circunscripciones departamentales, porque hay departamentos que tienen 3 diputados y que se ha justificado que hayan 3, porque no, si quedan 2, el tema de la pluralidad constitucional se ve vulnerado. Sí. Pero al haber 3 también se vulnera el tema de la representatividad, porque hay departamentos que aritméticamente la población da solo para que tengan 2 diputados y forzosamente tienen 3. Entonces, lo que estoy planteando es una normativa, una reforma a la normativa para garantizar la representatividad y la proporcionalidad, entre otros aspectos. Ahora bien, ¿por qué estoy hablando de esto cuando estamos hablando de ahorro? Si se reduce el número de diputados, probablemente al haber 24 diputados menos y eso implique menos empleados y menos gasto, va a haber un ahorro, pero alrededor de 7 millones anuales, que cualquiera podrá decir, eso no es algo relevante, pero solo porque sea algo, no sea un ahorro importante no quiere decir que no se deba hacer, pero no es la motivación principal. Pero déjame decirte, ahora viene Arena y habla sobre austeridad. Cuando esta propuesta se analice, se va a querer tomar como excusa el tema de que ¿para qué vamos a reducir diputados si el ahorro lo podemos hacer por otra vía? Y ahí van a querer desmerecer esta propuesta, pero es que esto no va en función del ahorro
particularmente. Así es que separemos el tema de la austeridad y que bien que se trate y ojalá que aterricemos en puntos concretos en el tema de la austeridad. Es que hay voluntad para hacer esto, porque, por ejemplo, se está pidiendo que nadie gane más que el presidente de la República, por ejemplo. Una propuesta o una acción desarrollada en México con el presidente Manuel López Obrador. Yo esperaría que esto realmente tenga voluntad y no sea parte de la presión, que no sea esto parte de que la agenda que yo estoy proponiendo va encaminada a que la sociedad se sienta representada y ahora también existe esa presión para que también se presenten otras iniciativas, sino que realmente exista voluntad. El tema de que nadie gane más que el presidente, yo tendría que analizarlo con responsabilidad porque hay funcionarios que realmente tienen necesariamente que tener un perfil determinado para una institución determinada. Casos especiales como administradores de empresas del Estado como la CEL u otras, que no estoy diciendo deberían de ganar más, pero habría que analizar qué tipo de perfil se necesita, porque para ser presidente de la República y para ser diputado, por ejemplo, no se requiere un perfil extremadamente alto, ¿verdad? Pero es un perfil político casi, ¿no? Es un perfil más político, pero hay perfiles en las instituciones que podrían requerir de que un funcionario pueda ganar más, en el sentido de que le va mejor en una empresa en el exterior y pues a fin de que se quede acá tendría que ofrecérsele algo atractivo, pero hay que analizarlo, no estoy diciendo de que tenga que ser así, pero el tema de la austeridad definitivamente hay que tratarlo a todo nivel. La Corte Suprema de Justicia, me dicen por ahí, es que todos le tiran lastre a la Asamblea Legislativa, pero no han visto la Corte Suprema de Justicia. Y es que es cierto, la Asamblea Legislativa es donde más se evidencia todo esto porque son los actores políticos principales, pero la Corte Suprema de Justicia tiene un presupuesto del 6% del presupuesto general de la Nación. Hay contrataciones, dicen que hasta diputados tienen familiares ahí, hay un exceso en los lujos de la Corte Suprema de Justicia, hay prestaciones, ahí sí existen bonos y no sé qué otras prestaciones, que habría que revisar hasta qué punto pues también podemos tocarlo. El detalle es que constitucionalmente la Corte tiene ese presupuesto. Los ministros, viceministros y secretarios de Estado, los diputados y los jueces, magistrados, titulares de autónomas no podrán tener vehículos asignados para uso exclusivo y se obliga a que tengan placas nacionales. Sin embargo, exceptúa solo a los presidentes de los órganos ejecutivo, legislativo y judicial. Bueno, es que esa propuesta habría que analizarla porque a veces... ¿No crees que esta es una trampa también para el nuevo gobierno? Probablemente es un debate, ok, mire señor Bukele, usted ha pedido austeridad, usted nos ha acusado a nosotros como diputados, como partidos, de ser gastones, de ser malvados. Ahora queremos ver a usted, digamos, cómo reacciona ante esta propuesta. Pues dice, ministros, viceministros, secretarios de Estado, los diputados y los jueces, magistrados titulares de autónomas no podrán tener vehículos asignados para uso exclusivo y se obliga a que tengan placas nacionales. Es decir, no es también una propuesta dirigida al nuevo gobierno, Leonardo. Yo creo que esta propuesta, si es un tanto populista, no digo que no sea buena, sino un tanto populista, y también va como en revanchista. Como Bukele me pide 16 millones del edificio de la Asamblea Legislativa y se está metiendo en mi territorio, entonces yo me meto en el Ejecutivo y también le digo, ok, me estás pidiendo a mí dinero de que sacrifique mi presupuesto del edificio, te pido también que sacrifiques tu presupuesto. Y eso es bueno, al final, si este pleito lleva a que el pueblo salvadoreño gane y haya austeridad a todo nivel, qué bueno, pero si se está haciendo por revanchismo, más allá que porque realmente la sociedad lo demanda, eso no le veo yo algo positivo. Ok, cierro con el último tema de agenda, Leonardo, el tema de las pensiones, que es otro tema también que ya ha entrado en boga y que precisamente lo están presentando algunos voceros que fueron los que se encargaron en aquel entonces de privatizar las pensiones. Una especie de como hacer una mea culpa, ¿verdad? Por ejemplo, decía el diputado Francisco Merino, ¿verdad? ¿Cómo es posible que las AFP ganen tanto dinero a costillas del pueblo y que se vulnere el derecho del cotizante? Pero le recordamos al diputado Merino que él votó por esa propuesta. Su partido impulsó junto con Arena la privatización de las pensiones. Es decir, a todos los que lo hubieran hecho, que tomen su parte. Aquí no tenemos nosotros partido con nadie, pero las cosas hay que decirlas como son. ¿Cuál es tu planteamiento al respecto? Bueno, decirte que el tema de las pensiones no es un tema que yo valoré en mi agenda.
pero eso no significa que no lo pueda trabajar, y me han buscado una gran cantidad de organizaciones que están preocupadas por este tema. Particularmente pues yo voy también para ese tema del retiro, y todos vamos, hasta los jóvenes deberían de estar preocupados por el tema de las pensiones. Es un tema que no es fácil, yo todavía no alcanzo a comprender todas las aristas que tiene este tema. Estoy tratando de empaparme cada vez más porque tengo que tomar una decisión al respecto, y esa decisión tiene que ser responsable. Yo no solo puedo ir y decir que se le baje la comisión de la AFP a tanto de una forma abrupta sin saber qué implicaciones puede tener negativas, no para la AFP, porque no me interesa lo positivo o negativo que pueda tener para la AFP. ¿En qué sentido? Yo puedo proponer que se le reduzcan las ganancias a la AFP y puede llevar esto a quiebre. Y cualquiera podría decir, pero a mí no me interesa que quiebre la AFP. No, si probablemente, tal vez a mí tampoco me interese, pero que quiebre una AFP implica que se va a llevar el ahorro de todas esas personas. Entonces las decisiones que yo pueda tomar respecto a este tema tienen que ser pensadas, que no tienen que ser decisiones arrebatadas o tomadas al calor de una discusión que lleve a pensar que las AFP le hicieron un daño al país. Todo esto es populista al final, digamos, todo esto está enfocado en mucho sentido hacia 2021, ¿verdad? Cuando los partidos van a tener que enfrentarse a sí mismos. Esos temas, imagínate, los temas sensibles se tocan a veces no por interés de resolverlos, sino por agendas electorales. Veamos el tema del agua. Antes de la campaña presidencial, unos acusaban de privatización a los otros decían que no. Ya es un tema que ya no está en agenda. Al filo de la campaña, eso se perdió porque ya les traía más detractores que adeptos a los partidos políticos, y el agua quedó ahí. Era más importante la elección presidencial y ganarse el huesito de la presidencia que resolverle el tema del agua a la población salvadoreña, y ese tema desapareció. Esperamos que ahora surja, y ahora que viene la campaña de 2021 se resuelva antes de la campaña. Tema de las pensiones, hace poco se acaba de ver ese tema en la Asamblea Legislativa y se dijo que lo que se había resuelto únicamente con esta reforma de pensiones, que fue tradicional al pueblo salvadoreño, era darle liquidez al gobierno actual. Era para que pudieran disponer de esos fondos, pero la población no salió ganando, salió perdiendo al final. Ahora vuelve ese tema porque ya hay un problema de liquidez nuevamente para el pensionado y no hay una solución planteada. Pero sí hay comisiones especiales que se están proponiendo para este tema, que habrá que ver si tienen un tema concreto y responsable para tratarlo y abordarlo. Ok, Leonardo, muchas gracias. Te agradezco que hayas venido conmigo esta mañana y que, bueno, pongamos estos temas en agenda, que son muy importantes para el país. Bueno, realmente yo siempre agradezco estos espacios porque a mí me interesa realmente que mis hermanos salvadoreños puedan conocer qué es lo que estamos haciendo y que puedan entender al final de cuentas cuál es la intención que yo tengo y poderles dar explicaciones de por qué estoy haciendo las cosas que estoy haciendo y no solamente manejar una agenda mediática. Así es que para mí siempre será un placer atenderte y pues a toda tu audiencia, particularmente a la diáspora. Leo, gracias. Bueno, también a usted le agradecemos. Salimos un poco antes del programa, pero estamos conectados con todos ustedes. Les recuerdo que siempre durante el día tenemos algunas publicaciones, tenemos mucha acción y mucha cobertura periodística. El equipo de prensa de ITV está conectado con todo lo que pasa en el país y en el mundo. Y por la noche, la emisión estelar con Claudia Martínez, no se la pierda a las 7:30 p.m. para que se informe de todo lo que pasa en el país y el mundo. Buenos días. Esto fue De Cerca con el periodista Gilson Rodríguez. Hasta la próxima.